Y nos vamos a ir al Senado de la provincia de Salta para charlar con uno de los senadores. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que el gobernador, Gustavo Sáenz, ayer, en declaraciones, dijo que si de él depende las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2021, de la elección legislativa el año que viene, se deberían suspender. Y la pelota, por así decirlo en términos futbolísticos, es como que ahora está en el campo de los senadores. Por eso vamos a charlar de este y otros temas con el senador provincial por el departamento Rosario de Lerma. Hablamos del ingeniero Sergio Ramos, a quien está en línea, y le voy a dar la bienvenida y agradecerle, como siempre, la deferencia para atendernos. Ingeniero Sergio Ramos, senador provincial. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, antes que nada, ¿cómo anda, senador? Y andamos en algunas cosas que podemos ir resolviendo. Hay otra que esta pandemia nos limitó en algunos temas y en otras con mucha expectativa, porque fundamentalmente la nación va teniendo una mirada federal y esto nos favorece a todos los salteños, y también con algunas preocupaciones porque uno de los sectores que tenemos con posibilidades de mayor desarrollo de mano de obra, donde el objetivo, de acuerdo a las leyes que sacamos el año pasado y de acuerdo a la reglamentación que planteó el gobernador, tendríamos que tener mucha mano de obra para los salteños en el sector de la minería, y hay muchos rumores de empresas que están por dejar a empresas de transporte de Salta para que vengan empresas de afuera, y la verdad que esto nos preocupa no solamente a mí, al senador de Güemes, al de los Andes, que constantemente lo está planteando, porque si en Salta, como se plantea desde el Ejecutivo Provincial, las cámaras legislativas, se brinda seguridad jurídica a las empresas que vienen a invertir y que invierten muchísimo dinero, también pretendemos que la retribución se vea reflejada en la mano de obra para nuestra gente, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que charlamos con vos, creo que a principios de año, senador, y había, pero me contaste acá en el programa una serie de ideas, de proyectos, de cosas que tenías en carpeta como para desplegar durante el año, que me imagino que muchas de ellas se habrán visto truncas con el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, con qué cosas concretas pudiste avanzar de tantas ideas que tenías, senador Ramos? Hemos ido cosas concretas, gracias al trabajo conjunto de Nación y Provincia, por ejemplo. Se llamó a licitación en edificios de nivel inicial en Rosario de Lerma. Se está avanzando para que terrenos del ferrocarril en Campo Quijano, que hace 90 años no se utilizan y están fuera del radio estación, para hacer las gestiones en la Administradora de Bienes del Estado, que es un organismo a nivel nacional que depende de jefatura de gabinete, para que esas tierras puedan pasar al IPB y de ahí se puedan realizar loteos. Hay cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional, por provincial, por ejemplo, en el tema del plan Milotes, que en Rosario de Lerma hemos ido avanzando, y una serie de leyes que tienen que ver con ir mejorando la institucionalidad, como ser una ley que ha estado parada en el Senado, que es el régimen municipal, para que 40 municipios de toda la provincia, donde está incluido Campo Quijano,
puedan empezar a sus sesiones a partir de marzo y terminar en noviembre, y que tiene que ver fundamentalmente el control que pueden tener con los ejecutivos municipales, que anteriormente con una ley del año 1932 era imposible hacerlo, y después en el trabajo diario que vamos teniendo, nosotros nos hemos especializado en la atención al público vía online y muchas veces presencial, de acuerdo a las circunstancias que íbamos teniendo con esta pandemia, en todo lo que se refiere al tema del ANSES, que nos ha permitido que la gente pueda adquirir derecho, y adquirir derecho ha significado fundamentalmente que puedan tener más ingresos en la casa, y lo único que le pedíamos es que los ingresos que tienen, que los gasten en la propia comunidad, porque esta globalización de todo lo que nos está pasando, la única forma de enfrentar es a través del desarrollo local, y el desarrollo local tiene que ver mucho con la concientización de la gente, que los recursos que tenga lo gaste en la comunidad, porque eso iba a crear un circuito económico, y así hay una serie de cuestiones, ¿no? Una pregunta de neto corte político. ¿Cómo está la situación política en el municipio de Rosario de Lerma, senador? Porque por ahí escuchamos como que hay cortocircuitos en el ámbito del Consejo Deliberante. ¿Qué está pasando? Y lamentablemente nos está pasando que algunas legislaciones ya están obsoletas, que por ejemplo en el tema de la Carta Orgánica de Rosario de Lerma se establece claramente cómo va a ser la designación de las autoridades, pero no establece claramente si la designación de las autoridades, cuando tiene que cambiar, por ejemplo, el presidente del Consejo Deliberante, es con la mitad más uno o es los 2/3. Siempre el uso de las buenas costumbres que pasó en el Consejo, cada vez que había cambio de presidente dentro del periodo ordinario, era por mayoría simple, y esta vez no lo quisieron plantear, politizaron el tema. Y lo malo de esto que tiene que ver que por ahí cuando alguien tiene temor o ve que va a perder privilegios, busca cualquier excusa, porque el Consejo Deliberante venía con una práctica en este último tiempo que para mí no era la más adecuada, que el que tenía mayoría designaba a todo el personal docente, entonces el personal que trabaja en el Consejo, y los órganos legislativos son de consenso fundamentalmente, y es el primer lugar donde la democracia la podemos ver de forma una participación mucho más directa con los vecinos, y estas cuestiones han ido pasando. Espero que el tema del 10 de diciembre se pueda resolver, porque si no parecería que hay que saber en la vida política que se gana y se pierde. Cuando se pierde hay que tener la humildad de aceptarlo, y sobre todo cuando uno pierde nos permite fortalecer los espíritus para las oportunidades que vienen, y esto es lo que está pasando en Rosario. No hay conflicto de poderes, hay un tema que no se resuelve dentro del organismo del Consejo, y esta es una cuestión, ¿no? Parecería que la política hoy han participado muchos jóvenes, pero esa participación tiene que ver fundamentalmente con la proyección individual y no con el bienestar del conjunto de la comunidad. ¿Qué autoridades, qué bancas legislativas se renuevan el año que viene en la elección, Sergio? Se renueva senador, 1 por el departamento, 7 concejales en Quijano y 9 en Rosario de Lerma. O sea que tu banca va a estar en juego. Así es, así es. ¿Y qué va a hacer el ingeniero Ramos?
Y mire, mi estilo ha sido trabajar siempre y ya se irán dando los momentos, y uno evaluará esos momentos. Ujú. Capaz que esto te lo dice todo el mundo y suena a nada. Sí, como una especie de cassette, digamos, ¿no? Pero bueno. Claro, Ujú. pero el tema es que cuando nosotros tenemos mucho trabajo en el territorio, la misma gente te va acompañando en función del trabajo que has hecho. Y si no, tenés que salir a inventar a través de las redes sociales de lo que querés hacer. Y yo la verdad que estoy hace mucho tiempo en política y no es que cada vez que uno está mucho tiempo, las elecciones son más difíciles porque la gente tiene expectativa en los candidatos y sobre todo yo le agradezco las oportunidades que me van dando, pero también de este lado encuentran una persona que trabaja todos los días en la legislatura o haciendo gestiones, y la verdad que hay que hacer gestiones porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, más teniendo en cuenta la situación de nuestra provincia, que cada 100 pesos que necesita la provincia, 74 van a sueldo. Entonces estamos en una provincia que es difícil proyectar y que va a depender mucho fundamentalmente de cómo el ministro de Economía, que cual tenemos confianza en el tema de la reestructuración de la deuda, arme un esquema parecido al de la Nación, donde baje los intereses y haya una prolongación en el tiempo para pagar, porque eso va a oxigenar a la provincia para que tenga otra perspectiva y no la que tenemos ahora, porque hoy si el gobierno nacional no tendría una mirada federal, y la verdad que se complicaría mucho, ¿no? Ujú. Yo recuerdo que cuando eras intendente de Rosario de Lerma, hace varios años, bueno, una de las características de la gestión del ingeniero Ramos era tu permanente presencia en la capital federal, consiguiendo recursos de forma directa para tu municipio, ¿no? Para poder hacer, bueno, muchas de las cosas que has hecho en tus gestiones. ¿Eso se mantiene por parte del intendente actual, Sergio, o ha parado? No, porque tiene que ver fundamentalmente con la visión que tiene cada uno de la política. El intendente anterior, que fue Jarzún, y el actual tienen una visión muy particular, que creo que tiene que ver con su origen de vida, con su forma de ver la realidad, donde parecería que el Estado tiene que resolver, hacer las obras de infraestructuras, las cosas más grandes, y los sectores más postergados se tiene que resolver los problemas como sea, y que depende de cada una de las personas. Yo soy peronista, para mí el peronismo significa trabajo y significa oportunidades. La patria chica, que son los municipios, tienen que generar oportunidades del desarrollo local, y para eso hay que valorizar y potenciar nuestra gente, porque creo que lo que nos está pasando es que la democracia tiene una deuda muy grande con los sectores más postergados en lo que se refiere a la generación de oportunidades, que no significa un bolsón, no significa regalar nada, significa abrir la cabeza para que puedan trabajar y desarrollar. Yo soy un ejemplo de lo que te estoy planteando. Mi madre a los 18 años vivía en San Antonio de los Cobres y se fue a Buenos Aires a estudiar enfermería en la Fundación Eva Perón. Ella fue el motor de mi familia, ella me pudo hacer estudiar a mí y yo pude hacer estudiar a mi hijo. Si mi madre no me hubiera dado esa oportunidad, esta hora capaz que estaba cuidando cordero en la Quebrada del Toro,
Entonces, estas son las oportunidades que la política tiene que generar para todos los sectores. Yo no creo en el tema del libre mercado. Reciente te hacía referencia en el sector de la minería, que hay hasta gente que contrata catering de otra provincia, cuando aquí en Salta tenemos empresas que de catering que han certificado normas de calidad con una serie de cuestiones técnicas que creo que es hora que empecemos a mirar hacia adentro y ver el potencial que tenemos en toda nuestra comunidad, ¿no? Exactamente. Bueno, senador Ramos, el gobernador ayer le consultaron sobre la posibilidad de qué va a pasar con las PASO el año que viene, y dijo que si de él dependía habría que suspenderla. Y de alguna manera, es como decía al comienzo, que la pelota se la pasaron al Senado. Dice, bueno, que los senadores resuelven. El gobernador lo dijo, es un tema que está en tratamiento legislativo, diputados se expidió y faltan los senadores. ¿Cuál es la postura del senador Sergio Ramos con respecto a ese tema particularmente? Yo creo que comparto la visión del gobernador en ese tema, pero que hay varios temas para tratar en el tema de una reforma política y donde la gente se sienta representada. Creo que hay que dejar de lado las PASO, pero también tiene que haber una modificación, por ejemplo, de la ley provincial 6042, que tiene que ver con la creación de agrupaciones municipales, y sobre todo aumentar el piso para crear una agrupación municipal. Vos hoy en la actualidad creas una agrupación municipal presentando una fotocopia y ni siquiera hay cruzamientos de que alguien en la provincia puede estar afiliado a una agrupación municipal con una agrupación provincial, con un partido provincial. Entonces se torna en una cualquier cosa donde la voluntad de la gente no se ve reflejada en las elecciones. Un caso concreto te doy, en Rosario de Lerma pasó que un candidato presentó 40 partidos municipales, 40 en todo el departamento, Claro. 20 en Quijano, 20 en Rosario más o menos, a 200 votos, estamos hablando de 8.000 votos y que resultó electo y no entró ningún concejal del sector. O en definitiva lo que estamos planteando es que utilizó a toda la gente. Claro. Y estamos hablando de 9 más 7, 16, 32 por 40, 64 y me va a 1.200 candidatos. Entonces estamos hablando de una locura lo que está pasando. También hay que tratar este tema y otros temas más, porque ahí entra el voto electrónico. Sí, claro. A favor, otro en contra, ¿no? Claro, es lo que me decía el año pasado, me acuerdo, una amiga me decía, dice, qué bárbaro, hay más candidatos que gente, ¿no? Porque las pasos fueron vergonzosos. Bueno, el tema de la reforma lo charlaba la vez pasada acá en el programa con el presidente de ustedes, el presidente del Senado, con Antonio Marocco, y él decía, esta es la oportunidad que tenemos para hablar no solo de la reforma electoral, sino de la reforma política, hablar del tema de cuál boleta única, boleta electrónica, candidaturas testimoniales, dobles candidaturas, y ahora apareció también el tema de la ficha limpia, digamos. Bueno, hay un montón de temas como para abordarlo, ¿no? Pero particularmente parecería que el tema de las pasos sí, pasos no, va a depender del tratamiento que ustedes le den en definitiva ahí en el Senado, Sergio. Yo comparto plenamente lo que está planteando el vicegobernador. La verdad que tiene una vocación democrática tremenda, sobre todo uno cuando ve la sesión del Senado los jueves parece que son unas sesiones tranquilas. El tema es el día anterior donde nos reunimos y donde fundamentalmente tratamos temas fuertes, con discusiones fuertes de ideas,
pero respetando la institucionalidad de todo esto, pero es una parte de todo eso, pero tiene que ver también, cada vez que llega a las elecciones se habla de la ficha limpia, se habla de corrupción, se habla de un montón de cosas, pero son pocos los proyectos de ley que se presentan para mejorar estos temas. Yo escucho el tema de hablar de ficha limpia y cuando voy a la realidad terminan haciendo negociados con los estados municipales, entonces, y como no está mediatizado y como no está visibilizado, nadie conoce el tema y parecería que hoy todas estas cuestiones venimos porque no hay una militancia social, no hay sobre todo un compromiso de resolver los problemas, que es la base de los concejales, porque hoy parece que es mejor ir a un merendero, entregar un poco de mercadería, una fotito y ver cuánto me gusta y está bien, cuando en realidad hay que meterse más en los problemas de la gente. A mí me parece bien la participación de muchos de los jóvenes, y también me parece bien de las excepciones que puede haber de personas que vienen hace mucho tiempo y que la gente los vota, pero algo está fallando porque hoy ya no da con que lo viejo con lo nuevo, porque hay jóvenes que han participado y parecen cañitas voladoras, no han tenido una prolongación en el tiempo. No, claro, del tema por ahí se habla de la renovación, ¿no? De la renovación política, pero vos por ahí te encontrás con jóvenes, Sergio, que tienen las viejas mañas, digamos, de los antiguos carcamanes de la política. La edad, en definitiva, no tiene nada que ver con el tema. Mire, un ejemplo de todo eso es en Rosario, que a mí la verdad que cada vez que llego a elecciones me hacen denuncias, quieren sacarme del medio como sea. Ya está viejo el topo, dicen muchos. Y la gente nos sigue acompañando. El tema es también, cuando uno, cuando llega, ¿qué hace? Me pongo a ver para atrás y visibilizo todo eso y genero una serie de conflictos, o miro hacia adelante y veo el tema de las necesidades de la gente. Porque está todo esto, porque parecería que hoy no ha alcanzado con la renovación, en nuevas formas de organización, parecería que hay jóvenes que solamente el trabajo piensan en potenciarse ellos mismos y no en la comunidad. Algo está fallando que yo personalmente no le encuentro la forma, que hoy no alcanzó con la renovación. Creo que hay que volver una cosa mixturada, porque si tendríamos muchos jóvenes, como fue nuestra generación, la participación de clubes de fútbol, líderes deportivos, culturales, políticos, le puedo asegurar que la sociedad sería otra, porque lo que estamos planteando aquí, yo generalmente eso hemos planteado en nuestra comunidad, que queremos líderes de todos los tamaños. Uh-huh. Y en esa discusión, fuerte discusión de ideas, la que gana es la gente. Y esto tiene que ver con una forma de hacer política, ¿no? No, exacto. Ayer charlaba con Antonio Sena, que es, secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno, pero a la vez secretario general de la Comisión de Acción Política del PJ, tu partido, y bueno, hablaba ahora de la conformación de escuelas de gobierno, le van a llamar, que era lo que antiguamente en el peronismo se llamaba escuela de formación política, en los radicales se llamaban los ateneos, y creo que eso es fundamental, ¿no? Para que las nuevas camadas dirigenciales, bueno, se formen en el compromiso político que significa representar un partido y representar a la gente, que en definitiva es la razón de ser de la política, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, yo habré tenido 24, 25 años y estaba en el Consejo Deliberante de Salta, estaba Santos Jacinto Sí, Dava. Señor, usted era asesor de la Comisión de Obras Públicas como ingeniero que es. Roque Rueda, Fernando Magadán, el negro Ortiz de la Uocra,
y ahí estaba un viejo militante de la política y una autodidáctica como era don Ramiro Requina. Exacto. Un sabio ese viejo, ¿eh? Los días sábados a las 8 de la mañana teníamos que estar en el Consejo Deliberante porque teníamos que estudiar hasta el sábado, hasta la 1 de la tarde, las diferentes leyes, hablar del medio ambiente. Te estoy hablando hace un par de años. Sí, los recuerdo. Yo estaba como jefe de prensa en esa época. Mirá vos, esas cosas se han perdido, que tienen, claro. Y que depende fundamentalmente de la dirigencia, porque uno representa a la gente y uno tiene que saber defender y proyectar a nuestro vecino, y muchas veces hoy la mayoría de las veces se acostumbra a hablar o a decir, a plantear cosas lo que la gente quiere escuchar, por más que no se puedan realizar, y eso en nuestra época era una afrenta. Teníamos que plantear la proyección de la política, ver de lo posible sobre lo imposible, y en función de eso ir proyectando la vida de la comunidad. Pero bueno, las cosas han ido cambiando, ¿no? Para mal, lamentablemente. Qué lindo recuerdo de don Requina, ¿no? Qué sabio ese viejo, con qué humildad, era un ejemplo, ¿no? En esa época éramos jóvenes, ingenieros. Qué ejemplo que era, ¿no? Realmente. Bueno, así estamos con el tema de la política. Bueno, Sergio, ingeniero Ramos, senador, vamos a seguir charlando como lo hemos hecho siempre, así que bueno, te agradezco la charla hoy acá en 7 p.m., ¿eh? Yo te agradezco a vos la oportunidad de la pluralidad de ideas que tenés en tu programa, porque de esa forma se construye democracia, porque hay medios en Rosario de Lerma, por ejemplo, lamentablemente, que está prohibido que hablemos, y que a pesar de eso la gente nos sigue acompañando, y que tiene que ver fundamentalmente en que la defensa de los intereses, cuando en realidad tendría que ser la diferencia de intereses del sector, como el sector tabacalero, claro. De estas cuestiones, el sector de la minería, y creo que en algún momento los legisladores tendremos que ir cambiando de metodología para ir defendiendo los sectores, como lo hace Tuti Amat, por ejemplo, en el tema del tabaco, metido en el tema, e involucrarse más en otros temas, como lo hace el senador Llorán, defendiendo su comunidad, y como cada uno de los senadores cuando plantean y visibilizan los temas, los problemas. Bueno, hay una agenda de la política, pero también hay una agenda que no es visible, y que la visibilidad de eso depende del dirigente político. Cuando se visibiliza, permite resolver los problemas en forma mucho más rápida, como pasó con el senador de La Poma, que tenía problemas de una persona en medio de los cerros, que estaba enferma, y que resolvieron con el helicóptero en forma urgente. Si no hubiera estado el senador, el de La Poma, visibilizando ese problema, y se moría. Esa persona moría. Nadie se iba a enterar, ¿no? Exacto. Bueno, por suerte te cuento que nuestro programa FM Pacífico tiene mucha audiencia, ¿no? Gracias a Dios, ahí en Rosario de Lerma, así que muchos de tus vecinos seguramente han escuchado las palabras del senador Ramos. Sergio, antes de despedirte, permitime que le acerque un abrazo enorme a tu hijo, y decirle que, bueno, lo estamos esperando, los medios están ansiosos por escucharlo. Estaría bueno, y que vayas una entrevista a fondo, porque le apasiona esto, pero también van teniendo mucho más conocimiento, y porque tienen otra forma de ver la vida, ¿no? Sí, claro. Tienen otras perspectivas también. Sí, así que bueno, sabemos que él es un enamorado de las comunicaciones, así que bueno, acercarle un gran abrazo de mi parte. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo. Chao, ingeniero.